ser seguro que muy interesante por esa doble, es decir, profesor, investigador y también abogado ejerciente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carolina, por tus palabras. Lógicamente, bueno, en primer término tendría que agradecer a la coordinación del Congreso por haber facilitado la excelente compañía en cuanto a mis compañeras de mesa esta mañana, aunque quizá la dificultad que viene añadida a esa circunstancia es la dificultad de ser el último e intentar poder estar a la altura de las brillantes intervenciones que me han precedido. Voy a resumir la intervención que me corresponde lo máximo posible para no cederme tanto al tiempo. Indicar que voy a hacer referencia a la libre circulación, al derecho de libre circulación de los trabajadores y como complemento a la definición que podría venir anudada a esta delimitación del concepto, cómo interpreta la jurisprudencia del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea el contenido o el alcance que puede tener particularmente este derecho en determinados supuestos concretos. Indicar que el derecho de las personas a circular dentro de la Unión Europea constituye una piedra angular para el funcionamiento adecuado y para conseguir los fines que tiene propuestos la Unión Europea. Inicialmente, como todos sabemos, se intentó facilitar el intercambio de mercancías, pero el paso añadido más importante que había detrás de ese primer paso venía dado por la libertad de circulación y de establecimiento de las personas dentro de este ámbito. A través del Tratado de Maastricht del año 92 se consolida esta nueva vía. A partir de entonces se conforma el nuevo espacio europeo alrededor del espacio Schengen y la norma que viene a delimitar cuál es el alcance de ese derecho de libertad de circulación de los trabajadores aparece concretamente desarrollada en la Directiva 2004/38, que viene referida al derecho de libre circulación tanto de los trabajadores como de los familiares que tienen esto y concretando su derecho a circular y residir con libertad dentro del territorio de los Estados miembros de la Unión Europea. El principio de libre circulación de trabajadores frente al estricto y restrictivo derecho que se viene a conformar en torno al estatuto clásico del inmigrante, incorpora varios derechos específicos que son de particular utilidad e incidencia. Indicar que se integra el derecho a buscar empleo en otro país de la Unión Europea, cosa que no sería posible para un inmigrante en régimen ordinario o extracomunitario. El derecho a trabajar sin precisar un permiso previo, eso también es una circunstancia bastante relevante. Residir en otro país con motivo de trabajo, lógicamente. Permanecer dentro de ese país una vez que ha finalizado la relación de trabajo. Y una cuestión absolutamente básica que facilita que sea posible ese desplazamiento sin trabas excesivas, implica el derecho a recibir el mismo trato que tienen los ciudadanos del país de destino, de manera que no puedan existir diferencias discriminatorias que disuadan a los ciudadanos de la Unión Europea respecto del desplazamiento que en un momento dado se puede plantear. La frontera común Schengen viene delimitada gráficamente por el plano destacado en azul que se ve en pantalla. Hoy, de particular, no es algo que sea especialmente o demasiado conocido a nivel común, aunque últimamente lo tenemos más presente quizá por la cuestión de determinadas órdenes de extradición que están en curso, aunque en ese charco evidentemente no voy a meterme. En cuanto a la directiva sobre la libre circulación de trabajadores, indica que incide particularmente en la regulación de los derechos, en cuanto a la equiparación de derechos de los trabajadores que van a prestar servicios fuera de su país de origen respecto de circunstancias como la igualdad salarial y las condiciones de trabajo que han de ser exactamente las mismas, sin que quepa ninguna discriminación, que la de los países, que de los trabajadores de origen. Sobre esa base habría que asentar o clasificar
cómo se pronuncia o desarrolla la jurisprudencia que se ha producido alrededor de los puntos fundamentales que afectan a los trabajadores que se desplazan. Derechos de seguridad, las clasifico en 4 apartados: derechos de seguridad social, ámbito subjetivo del derecho, a quién concretamente afecta el derecho de libre circulación, el alcance objetivo del derecho, es decir, qué alcance tiene y qué matices tiene el contenido del derecho a la libre circulación de trabajadores, y en último término los supuestos de no aplicabilidad o excepciones que se plantean en los supuestos en que se veta la posibilidad de que en supuestos excepcionales se pueda llevar a cabo el ejercicio del derecho de libre circulación de trabajadores. En cuanto al primer tramo, indicar, hay una sentencia bastante relevante, la de 15 de enero del año 2002, del asunto conocido, el asunto Gotardo, en el que deja con claridad de manifiesto que no cabe que se puedan establecer situaciones discriminatorias para la consolidación de derechos de seguridad social relativa a los trabajadores que prestan servicios en distintos países de la Unión Europea. Ahí surge una vía de discriminación o de desamparo o de carencia de derechos derivada de que, por ejemplo, a la hora de optar a una pensión de jubilación se necesitan periodos mínimos de carencia que no se alcanzarían si se parten o se fraccionan los diferentes tiempos cotizados en los diferentes países. A través de esta doctrina se deja de manifiesto que se debe de respetar ese derecho aunque se haya trabajado en diferentes países de la Unión Europea. Curiosamente, en este caso, Italia lo denegó inicialmente frente a una trabajadora que había nacido en Italia, o sea que difícilmente podría tener encaje dentro de la normativa europea que se le rechazara el derecho a la prestación solicitada. En cuanto a la asistencia sanitaria, sabemos que es algo bastante importante para las personas. No puede articularse como un elemento disuasorio para que los trabajadores no se desplacen fuera de su frontera y, por tanto, cualquier situación que vaya encaminada a limitar ese derecho estaría vetada por el espíritu de la normativa de la Unión Europea. En concreto, el Tribunal de Justicia se pronuncia en el asunto Decker, indicando que no se pueden articular restricciones disuasorias que eviten que los trabajadores limiten su desplazamiento o su derecho de circulación por estas circunstancias. No es exactamente lo mismo que la asistencia hospitalaria. La asistencia hospitalaria sí hay limitaciones específicas. Sabemos, particularmente en Andalucía, los supuestos conocidos como el turismo sanitario, que se produce con el objetivo de tener dentro de otro país la asistencia sanitaria o la intervención quirúrgica que no se me facilita dentro de mi propio sistema sanitario. Aquí sí se establecen determinadas limitaciones de manera que se puede valorar la salvaguarda del equilibrio presupuestario propio a la hora de limitar este tipo de intervenciones. Sabemos, por ejemplo, pues que en el Reino Unido pues, se limitan determinadas intervenciones quirúrgicas por cáncer de pulmón si el paciente es fumador, cosa que aquí en España, por ejemplo, sería prácticamente impensable, puesto que es muchísimo más abierto el sistema hospitalario, el sistema de atención médica. En cuanto al derecho subjetivo, aunque pueda parecer algo secundario, no lo es. Es necesario tener la nacionalidad de alguno de los países miembros para entrar dentro del juego del derecho que viene anudado al derecho a la libre circulación de trabajadores. En cuanto a la noción de concepto de trabajador, obviamente pues, se trata de un concepto amplio en el que entra aquel que presta servicios dentro del ámbito de organización de una empresa, del empresario, y por tanto cualquier situación equiparada a esa gozaría de protección. No la estarían situaciones de carácter irregular, prestaciones de servicios de carácter accesorio que no tuviesen la suficiente entidad. El concepto de trabajador tiene una protección mucho más amplia si se trata de trabajadores que efectivamente están llevando a cabo una búsqueda activa de empleo. Por lo tanto, el estatuto jurídico es mucho más favorable si esa búsqueda activa de empleo se despliega de forma efectiva y todavía mucho más si como consecuencia de eso se alcanza la prestación de servicios de forma efectiva. El abanico de derechos es mucho más amplio en ese supuesto.
El tercer bloque de doctrina comentada vendría dada por el alcance del derecho de libre circulación. Aquí tenemos una sentencia bastante relevante, la conocida como asunto Bosman. Se trataba de un jugador de fútbol belga, no demasiado conocido ni particularmente brillante, que quería trabajar integrarse en la disciplina de un equipo que era de otra nacionalidad. Pues precisamente el impedimento que había y la limitación que había en la normativa UEFA para contratar trabajadores por encima de un determinado número de no nacionales, lo que provocó, lógicamente, cuando llega esta sentencia, a este asunto al Tribunal Superior, al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se verifica que no se están respetando los derechos a la libre contratación de trabajadores, ni se está respetando un principio que es el derecho básico dentro de la Unión Europea. A partir de ahí, ese detonante facilita y aligera el que quede mucho más claro el derecho de los trabajadores a prestar servicios sin ese tipo de limitaciones que había en las entidades deportivas. En definitiva, se trata de no aplicar circunstancias o limitaciones de derechos que impidan o disuadan al trabajador que quiere ejercer su derecho a la libre circulación a trasladarse a otro país de la Unión Europea. Como sabemos, no se necesita permiso de trabajo, basta con tener el vigor documento nacional de identidad para poder ejercitar ese derecho. En principio también hay que tener presente que aparece limitado a un periodo de 3 meses. Más allá de esos 3 meses, pues existen otro tipo de requisitos adicionales si se superan, que no voy a comentar por limitaciones de tiempo. En definitiva, el alcance del derecho hace que no se puedan desplegar discriminaciones de trato ni retribuciones diferentes a trabajadores que han ejercido ese derecho de libre circulación. Y por último, ya voy acabando, hago referencia breve a las limitaciones que hay, las excepciones que se plantean cuando se pretende ejercitar este derecho, que por cierto siempre se debe de entender que se aplican de forma absolutamente restrictiva, dado que lo que hacen es limitar el derecho de libre circulación que hemos ya definido como un derecho básico articulador de la Unión Europea. Esos motivos son los de seguridad pública, orden público, salud y el empleo en determinados sectores particularmente sensibles del sector público. En cuanto a la seguridad y orden público, hay que tener en cuenta que siempre se debe valorar de forma individual la peligrosidad o la amenaza específica que puede suponer la persona para el orden público, para que se pueda llevar a cabo esa limitación específica. De hecho, entiendo relevante el ejemplo que se pone, el asunto Ozanopoulou, relativo a una persona que había sido drogadicto y había cometido delitos vinculados con la doble situación de drogadicción vinculada al alcohol y a la droga. Había sido condenado a periodos de cárcel, pero una vez que se ha rehabilitado, se entiende que no supone o implica ninguna amenaza grave o sustancial que limite el derecho de libre circulación de los trabajadores. En cuanto a otras situaciones específicas que podría ser interesante comentar, pues si alguien pretende llevar a cabo algún tipo de actividad que no esté prohibida en el país de destino, como pueda ser la prostitución, no puede establecerse ninguna prohibición específica para algo que tu ordenamiento jurídico, para una actividad que tu ordenamiento jurídico, aunque no sea especialmente deseable, todo habría que decirlo, no puede limitar el derecho de la persona que pretenda ejercitarlo. Tampoco aquellos que pertenezcan a sectas o organizaciones, puesto que, insisto, se trata de limitaciones que vienen anudadas a comportamientos personales y no por el hecho de pertenecer. Ahí comento una sentencia relativa a la mera pertenencia de una persona a una secta o a la Iglesia de la Cienciología. Eso no puede ser un elemento limitador del derecho a libre circulación. Salud pública sería el segundo motivo.
se ha de verificar como forma de proteger la salud pública, que no se padece una enfermedad infectocontagiosa o con potencial epidémico, como pudiera ser pues, la fiebre amarilla, el tifus, la peste, de manera que si puede establecerse un control médico de esa situación y, por otra parte, si la enfermedad ha sobrevenido 3 meses después de estar residiendo, evidentemente no se trata de una enfermedad que el portador la haya adquirido en el país de origen y, por tanto, tampoco podría ser una circunstancia limitativa del derecho a la libre circulación. Y ya con esto acabo, las restricciones relativas al acceso a la administración pública. Hay actividades que no suponen ningún tipo a pesar de poder estar integradas en el funcionariado, que puedan suponer algún tipo de limitación, como puede ser la investigación, la docencia, la asistencia médica o sanitaria. Sin embargo, hay otras en las que sí puede existir esa limitación para poder integrar, para poder trabajar dentro del país de destino, o pueda ser la pertenencia a las Fuerzas Armadas, salvo que haya un convenio previo entre los países afectados, pertenencia a fuerzas y cuerpos de seguridad, órganos constitucionales, Consejo de Estado, actividades muy vinculadas con la defensa o con la pertenencia, en nuestro caso, por ejemplo, del Banco de España. Y con esto finalizo. Muchas gracias.